apagar la luz, por favor. Entramos a miembros superiores. Dijimos que había una aula especial o una aula específica de la luxación glenohumeral, que es la luxación del hombro, ¿verdad? Que es la luxación más frecuente. Entonces, vamos entonces a empezar nuevamente. Las extremidades superiores son necesarias para la vida cotidiana, ¿verdad? Las principales lesiones deportivas son en rodilla, tobillo y hombro. Generalmente son el traumatismo agudo causado por uso excesivo. Por su conformación anatómica y su amplio movimiento es una articulación muy frágil. La glenohumeral. Caso de la glenohumeral poco profunda, cabeza una más pequeña y permite movimientos completos, nosotros le decimos. Ustedes vieron eso, aquí tengo una imagen anatómica del hombro en el cual vemos nosotros la clavícula, el acromion, tenemos la apófisis coracoidea y los ligamentos coracoclavicular, coracoacromial. Y el manguito rotador que hace la reducción del hombro. Y vieron, tenemos la cavidad y la cápsula articular. Esta es la cabeza del húmero y esta es la porción larga del bíceps, anatómicamente, ¿verdad? Siempre tenemos que hacer una anamnesis con respecto al paciente en sí, ¿verdad? Que ahí nosotros vemos qué edad tiene el paciente, el brazo dominante, la localización, la intensidad, la duración, factores agravantes y que lo mejoran en el trauma. Si el dolor es irradiado, qué actividad física realiza, y la ocupación y el mecanismo de lesión. Entonces tenemos que ver el patrón de la enfermedad y la evolución de la misma. Siempre nosotros cuando tenemos una luxación de hombros o lo que sea, tenemos que inspeccionar bien al paciente, poner ambos hombros, ver si hay simetría, localizar específicamente el dolor en sí. Evaluar el rango de movimiento, la flexión-extensión, la movilidad, todo, ¿verdad? Rotación, abducción, rotación interna, eso es evaluar el rango de movilidad de la articulación. Y comparar siempre ambos brazos. Abducción y rotación externa es el mecanismo más frecuente de luxación del hombro. Entonces siempre evaluar el dolor. A veces un paciente que tuvo una luxación tiene aprensiones. Si le hacemos la abducción y la rotación externa y le causa dolor con respecto al otro lado. Hacer radiografía. La radiografía, las proyecciones que hay que pedir para nosotros saber realmente si tiene una luxación o no. Siempre pedimos la radiografía de la región anatómica topográfica. En este caso el hombro, ¿verdad? Pero en este caso nosotros pedimos el frente escapular y el perfil escapular. Si nosotros ponemos la placa aquí, en el hombro, la escápula está oblicuamente en 45 grados. Entonces, si sacamos una radiografía, vamos a ver superposición de la imagen de la cabeza del húmero con la articulación glenoidea. Entonces, nosotros si paralelizamos el hombro aquí, ponemos el omóplato junto con la placa, ahí vamos a ver mejor la superficie articular. Si se mantiene la posición, va a quedar si hay una luxación, va a haber una superposición de imagen. Y para ver si realmente es anterior o posterior, tenemos que hacer el perfil escapular. En este caso, pedimos al paciente, en el caso habitual, le apoyamos y una angulación por el lado de 15 grados, y ahí vamos a ver la escápula del perfil tiene una Y, una Y, ¿verdad? Y ahí realmente vamos a ver si es anterior o posterior. Ya está. Entonces nosotros en ese tipo tenemos que pedir, si tenemos una sospecha de luxación glenohumeral, que pedir el frente escapular y el perfil escapular. ¿Vieron la radiografía? Esta es una radiografía, esta es una resonancia y esta es una ecografía. Entonces, cuando tenemos una luxación glenohumeral, hay un desplazamiento de la cabeza del húmero fuera de la cavidad glenohumeral. ¿Vieron? Un desplazamiento anterior o puede ser posterior. La luxación posterior se ve más en el electrocutado, porque la contractura muscular del pectoral mayor hace que luxe hacia atrás en la cabeza del húmero. Entonces, la anterior es la más frecuente. Generalmente los mecanismos son la rotación externa, reducción y golpe directo por atrás del húmero.
posterolateral sobre el hombro, por ejemplo. Eso en el caso eventual, el paciente, por ejemplo, ya tiene una cierta inestabilidad del hombro. A veces el paciente que se luxa primeramente se luxa por un trauma, posteriormente ya es fácil, en el sentido, el mismo chocarle por detrás ya luxa de nuevo. La cápsula anterior puede sufrir estiramiento o arrancarse en su inserción sobre la porción anterior de la fosa glenoidea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce una distensión y se produce un desplazamiento o un estiramiento o arrancamiento de la cápsula. Entonces, el desplazamiento de la cabeza puede ser subcoracoidea, subcloidea, subclavicular, intratorácica. Son los distintos tipos de luxación glenohumeral. Y hay dos principales lesiones, una ósea y otra cartilaginosa. Bankart y Hirschsprung. La lesión de Bankart, ¿qué hace? Aparece en la cápsula articular. Aquí vemos, por ejemplo, la cápsula articular acompaña un desgarre del rodete glenoideo. La glenoide tiene tipo un menisco que es cartilaginoso alrededor. Entonces, al producirse la luxación puede haber una rotura. Vieron cómo ven acá la rotura de la glenoide, el rodete glenoideo. Y eso genera inestabilidad en el hombro. A esa lesión se le dice lesión de Bankart. Y la otra lesión es la lesión del Hirschsprung. La del Hirschsprung, así tenemos nosotros la superficie glenoidea de la escápula, ¿verdad? Y el húmero aquí. Cuando sale, impacta en el reborde anterior de la glenoide y produce una impactación, una fractura impactada. ¿Vieron? Entonces, en el canto, una superficie posterolateral de la cabeza humeral. El reborde glenoideo anterior afilado en el momento de la que luxa, entonces produce esta lesión, la lesión de Hirschsprung. Então, assim, a cartilaginosa seria a de Bankart. Sí. E a lesión ósea es Bankart es lesión del rodete glenoideo y Hirschsprung lesión de la cabeza humeral. Si la superficie del reborde glenoideo implica más del 20% del diámetro de la glenoide, entonces la articulación queda predispuesta a la inestabilidad. Entonces, cuando la lesión ósea tiene un mayor del 20% de la superficie pular, le genera una cierta inestabilidad y ya le da predisposición a salir fácilmente. Entonces pueden ser agudas y recurrentes. Agudas por el traumatismo intenso y recurrentes por traumatismos mínimos. Y la reducción se logra con menor esfuerzo. Entonces, los métodos de reducción, la más común es esta: tracción contra tracción. ¿Vieron? Se produce, nosotros colocamos una sábana por debajo del hombro y hacemos una tracción y se produce eso. Se produce la reducción. Existe la técnica de Hipócrates, en la cual se agarrar y poner tu pie en la silla, estirar, esa es la técnica de Stinson. Es decir, se la cuesta debajo y se le cuelga un peso por una cuestión de debilitamiento muscular, ¿verdad? Cansancio, se reduce. Son métodos muy traumáticos. El método de Smith y la de Coche son métodos más frecuentes. Tracción y contratracción es el método más frecuente. Pero lo que yo más utilizo es una maniobra en la cual se neutralizan los músculos agonistas y antagonistas, ¿verdad? Me voy estirando el brazo, hablando y de repente hay un momento que se neutraliza y entra solo. Siempre valorar el perfil, la neurología. Se acuerda que habíamos dicho nosotros que el cuello quirúrgico pasa al nervio axilar y el signo de la insignia por lesión del nervio circunflejo o radial. Luxaciones irreversibles y principalmente anteriores que no reducen por interposición del tejido tienen que hacerse de forma abierta. Después colocar una inmovilización, ¿verdad? Por 2 a 5 semanas, generalmente 2 semanas y después la rehabilitación. La luxación glenohumeral posterior son difíciles de diagnóstico porque no se haya alterado el contorno del hueso. A diferencia del anterior, vieron que desaparece el contorno y él tiene el hombro en charretera que dijimos, ¿verdad? La luxación posterior no, mantiene. Entonces es muy difícil el diagnóstico. ¿Vieron? Esta es una luxación, por ejemplo, este es un paciente que tiene una luxación posterior, ¿vieron? No mantiene el contorno, pero acá no hay una correlación anatómica buena, pero acá parece que está bien.
Tiene una fractura 1, otro tiene una fractura 1, pero permaneció la luxación posterior del hombro. No se hizo el diagnóstico. Por eso siempre hay que pedir frente y perfil escapular. ¿Está bien? Bueno, por una parte, esto es la parte complementaria.